Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidos a un espacio más del Colegio de Sonora. Como siempre, me da muchísimo gusto recordarles que esta y todo el contenido que se realiza aquí en el Colegio de Sonora pueden consultarlo a través de las plataformas digitales y los canales de streaming a través de nuestra cuenta @colsonora en todas las plataformas digitales. En esta ocasión, me da muchísimo gusto poder conversar como siempre con egresadas y egresados de este centro de estudio, y en esta ocasión me encuentro con Lisette Georgina Sandoval Meneses. Ella es egresada de la maestría en Ciencias Sociales de aquí del Colson y actualmente se encuentra cursando el doctorado. Lisette, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio y pues siempre encantada de estar aquí en los espacios del colegio. Así es, muchísimas gracias, Lisette, sobre todo porque en esta ocasión nos atañe un tema de gran impacto y relevancia, particularmente aquí para quienes habitamos en Hermosillo, pero de manera global. Lo digo global porque fue una noticia de talla internacional que hoy se conmemora 16 años. Estoy hablando de la tragedia de la guardería ABC, este incendio ocurrido hace ya 16 años, un 5 de junio de 2009, que llamó pues el ojo público a distintos medios de comunicación de diferentes partes del país y que sin duda esto llevó a Lisette a tomarlo como tema de investigación en su trabajo de maestría que se titula ¿Qué sucede cuando las políticas públicas fallan y los líderes políticos no lo aceptan? Construcción y explotación de la crisis del incendio en la guardería ABC en el contexto electoral del 2009 en Sonora, porque no hay que olvidar que en ese momento se llevaban a cabo elecciones y que, bueno, sin duda es un tema bastante amplio. De entrada, Lisette, pues compártenos qué fue lo que te motivó y sobre todo hoy que ya eres estudiante de doctorado a estos años de distancia, ¿cómo visibilizas tu trabajo a 16 años también? Fíjate, es una buena pregunta, porque hace años también que yo no la reanalizaba, ¿no? Bueno, parte de por qué empezamos a estudiar este tema es por el impacto. Mi tema inicial era propaganda electoral en las elecciones. De hecho, yo trabajé la mitad de la maestría ese tema y la mitad, es decir, la tesis la tuve que hacer en un año en vez de 2 porque el tema cambió rotundamente, ¿no? Y bueno, analizando, como era una de las elecciones que analizábamos, que era parte del contexto, pues nos dimos cuenta que había ahí que hubo un manejo electoral, que hubo, como el título lo dice, una explotación de lo que representó la crisis de la guardería, y decidimos enfocarnos en ese aspecto tan relevante para el estado de Sonora, pues por lo que, como tú comentabas ahorita, significó la tragedia, el duelo urbano, el duelo colectivo, pues no solo para Sonora, sino también para México, ¿no? En mi caso, yo lo hice analizando la narrativa institucional, es decir, qué dijeron los políticos, cómo respondieron, qué tanto fue el cambio que promovieron, ¿no? Y desafortunadamente, pues fue un uso electoral y fue pues mínimos cambios promovidos por la clase política. Hemos de reconocer que todos los cambios que tenemos hasta ahorita, o los grandes avances que se han hecho en materia de política pública y también de exigencia de justicia, han sido gracias al activismo de los padres, ¿no? Es decir, no le debemos los cambios a la clase política, se los debemos a todo ese esfuerzo y empeño que han puesto los padres en exigir seguridad y en exigir justicia. Y lo dices muy bien, Lisette, me parece bastante relevante porque además no hay que dejar de lado que si bien a lo largo de esta lucha de los mismos padres que empezaron a abanderar todo este proceso en medio de su duelo, porque a pesar de todo lo que estaban pasando en esos momentos, muchos medios de comunicación querían saber qué había pasado, los entrevistaban continuamente. Ellos iniciaron una lucha que derivó en la ley 5 de junio, ¿no? Evidentemente sí, muchos de ellos acompañados por personal especializada en leyes y demás, pero ellos fueron los principales abanderados de cada uno de los logros que se obtuvo derivados de esta tragedia y que sin duda, como bien lo dices, en el campo político inclusive
Hay por ahí algunas frases de algunos líderes políticos en su momento que pues fueron icónicas por la manera en que reaccionaron durante la tragedia, ¿no? Y que algunos de ellos aún lo siguen sosteniendo, ¿eh? A mí me tocó escuchar al gobernador Eduardo Burz todavía sosteniendo que él no haría ningún cambio, ¿no? Creo que el año pasado. Y bueno, algo bien importante que también siguiendo la pregunta de cómo veo la investigación o la situación en 16 años, creo que, fíjate, ahora ya relacionando también con lo que estoy estudiando ahorita en el doctorado, porque también mi tema está relacionado también pues con una tragedia colectiva, ¿no? Que es el feminicidio, porque como un fenómeno sistemático. Pero creo que es importante analizar o preguntarnos qué estructuras dieron origen al incendio de la guardería y qué tanto hemos avanzado en la evolución o no o cambio en esas estructuras, ¿no? Porque si bien hemos tenido cambios en materia de política pública, pues es interesante hacer como un análisis más a fondo. ¿Y de qué estructuras estoy hablando? Pues primero es la guardería, el incendio de la guardería fue causado primero pues estamos hablando de estructuras económicas, estructuras capitalistas, que dieron origen a la figura de la subrogación, ya que ante el achicamiento del Estado o el recorte de recursos en materia social, pues dio origen a la política mixta de la subrogación de la guardería, que era un modelo vecinal. Y fíjate, en su tiempo fue un modelo tan exitoso que inclusive países como Chile basaron sus programas de guarderías en cómo los hacía México. En aquel entonces empezaron en el gobierno de Vicente Fox. Otra estructura es, pues estamos hablando también de estructuras colonialistas. ¿Por qué menciono el colonialismo? Porque mucha gente dirá, pues, ¿qué tiene que ver, no? Algo que pasó hace 500 años. Bueno, cuando mencionamos estructuras colonialistas, es importante ver y hablar de a qué personas se les da importancia cuando hablamos de cuidado de beneficios sociales, ¿no? Algo también que ha venido y ha sido objeto de estudio de muchas autoras es también el patriarcado como producto de este colonialismo, donde al estar la esfera política basada en la figura masculina, todos los demás grupos sociales que son mujeres, disidencias sexuales, niñez, pasan a segundo plano o a tener menor importancia. Y esa es otra estructura o visión que dio lugar a los eventos, ¿no? ¿Cómo veíamos a la niñez en aquel momento? A la niñez la veíamos como un negocio, a la niñez la veíamos como una fuente de obtención de riquezas, cuando el paradigma al que tenemos que migrar es ver a la niñez como sujetos de derechos, ¿no? Como personas también pensantes, como personas también que requieren estas políticas tomándolos como sujetos activos. Y otra estructura muy importante, pues es la estructura de la corrupción que va aparejada pues con la impunidad, ¿no? Y creo que pocos pasos hemos dado en cómo hemos modificado estas estructuras y la impunidad es algo que pues vemos como patrón estructural, ¿no? No solamente en el caso de la guardería, pero pongámonos a pensar en todos los casos que han sido crímenes de Estado, cómo la impunidad es un patrón arraigado muy difícil de remover, ¿no? Exacto. La corrupción sin duda se vio reflejada y destapada totalmente a raíz de este hecho, y qué lamentable, Lisette, porque me parece que en muchos de los casos en la historia de México justo se vislumbran o salen a la luz este tipo de actos de corrupción cuando suceden tragedias de esta magnitud, ¿no? Y qué lamentable que en este caso estemos hablando de 49 menores
de edad que fallecieron. De 104 personas que, incluyendo niños adultos, resultaron con lesiones, quemaduras graves, y que conforme fue evolucionando toda esta información, conforme las mismas familias, los mismos medios de comunicación exigían respuesta, era lamentable ver cómo pues el gobierno de alguna manera no lograba dar, ¿no?, certeza jurídica de entrada a los padres de familia y además una respuesta que pudiera uno decir como ciudadanos que estábamos viendo este escenario donde no había la atención para niños, para menores quemados, inclusive muchos de ellos fueron trasladados al Hospital Shriners. Creo que todo esto también evidencia muchas de las carencias que tiene el Estado mexicano en justo lo que decías, la atención a menores, ¿no? Y bueno, la subrogación de la guardería, me parece que en el momento en el que se dio el caso de la guardería ABC, había muchísimas guarderías que no contaban con la más mínima supervisión por parte de Protección Civil, que es una labor y función que debe de hacer el gobierno del Estado para garantizar la seguridad de estos menores, ¿no? Sí, y creo que ahí también, sin duda, tuvimos avances en cómo se empezaron a hacer las revisiones en las guarderías del IMSS. No bien en otros se me fue la palabra, bueno, en otro tipo de guarderías, sí, ¿no? En otros centros de cuidado. Exacto, desafortunadamente, fíjate, eso pasa también cuando, por eso también el título del trabajo, eso pasa también cuando las responsabilidades de parte del gobierno no se aceptan. Cuando no se acepta que falló, entonces es muy difícil esperar los cambios adecuados, ¿no? Si no se acepta que falló exactamente elementos muy específicos, pues es difícil lograr ese avance. Y creo que eso, es decir, la forma en que las autoridades reaccionaron, negaron y hicieron uso político de la crisis, del incendio y de todo lo que siguió después, sigue hasta nuestros días impidiéndonos ese avance y ese cambio que buscamos, pues tanto primero padres y después organismos o activistas, ¿no? Y bueno, si bien, como decía ahorita, hemos tenido avance en cómo se hacen las revisiones, inclusive en los avances o en las nuevas disposiciones, los papás ya estaban incluidos en participar en las revisiones de las guarderías, pero algo muy importante es que no hemos logrado traducir esos avances en un modelo nacional que garantice la seguridad en las guarderías, ¿no? O en los centros de cuidado. ¿Y de qué estoy hablando? De que, por ejemplo, la ley 5 de junio, que es una ley integral, completa, basada en derechos humanos, basada en ver a la niñez como sujetos de derechos, que recorre de A a Z lo que se debe de cuidar en un centro de cuidado, pues solo 8 estados de 32 cuentan con un reglamento para aplicar integralmente esta ley. Es decir, todavía falta que 24 estados apliquen esta ley, y aquí hacemos un llamado al gobierno nacional y al gobierno de cada uno de esos estados, porque no podemos creer de verdad que a 16 años estemos todavía con esta deuda, ¿no? Es decir, si aquellos gobiernos no aceptaron y no hicieron su parte, los gobiernos actuales, háganlo, tenemos que hacerlo. Claro, creo que se lo debemos sin duda a estas infancias, porque además hay que decir algo, Lizeth, el hecho de que en algunos estados ya se haya aplicado y que esta ley esté vigente, no significa que no haya habido otros sucesos, quizá y afortunadamente no de esa gran magnitud, pero se siguen presentando casos en estos centros de cuidado, y entonces uno se pregunta, ¿qué más tiene que pasar o por qué está sucediendo? O sea, ¿por qué la autoridad no está tomando el mando, el control y las decisiones operativas, administrativas que se tengan que hacer para evitar que sigan sucediendo este tipo de hechos, ¿no? Sí, y creo que aquí es muy importante, precisamente creo que este es un hecho crucial, la falta de implementación de la política, pero otro hecho crucial es también la deuda que hay en materia de justicia, y por eso es que nosotros como sociedad tenemos que seguir apoyando a los papás, tenemos que seguir apoyando la lucha de los padres, visibilizando, recordando. En justicia, y quisiera hacer un
una pausa importante, escuchaba la conferencia de prensa que dieron los padres y ellos decían de cómo en todos estos años, desde que se presentó el suceso, el Poder Judicial ha sido cómplice de las personas que han estado señaladas como responsables y que ya tenemos 19 personas señaladas y algunas de ellas sentenciadas con sentencia firme, pero que no están tras las rejas, ¿no? Y entonces, que además discúlpeme que te interrumpa, pero también muchos de ellos, inclusive en su momento yo recuerdo que fueron las mismas cuidadoras, es decir, perfiles de alguna manera bajos que no alcanzaron a realmente trastocar a los responsables realmente de estos hechos, ¿no? Y ese es otro de los patrones, ¿no?, que se presenta siempre cuando vemos que suceden estos crímenes de Estado, que se rompe por el eslabón más bajo, ¿no? La cadena más baja, el mando más bajo es a quien se imputa esta responsabilidad, pero aquí pues tenemos responsables con nombres y apellido y algunos de ellos están prófugos y sabemos de los nexos que tienen y tenían, ¿no?, con las autoridades de aquel entonces, con autoridades que siguieron también en otros gobiernos. Y creo que aquí es muy importante retomar esa lucha de justicia, es decir, ir a la marcha, por ejemplo, repostear cuestiones que publican los padres en sus redes. Es algo importante porque tenemos que apoyar en esta deuda de justicia, porque no es una deuda de justicia solamente por el caso de la guardería ABC, es una deuda de justicia que vemos día tras día y que vemos también en otros casos y son patrones que se repiten. Entonces, como sociedad tenemos que estar presentes y tenemos que estar ayudando a los padres a exigir esta deuda de justicia, porque también aquí vemos rasgo, ¿no?, colonialista de a quién se protege y a quién no. La vida de quién tiene importancia y la vida de quién no, ¿no? Y creo que en materia de justicia es una de las mayores deudas que todavía tenemos, pues, a lo largo de todos estos años. Y justamente regresando un poco a esta parte que mencionabas muy importante de la corrupción y de cómo de alguna manera en ese momento quienes estaban a cargo de las responsabilidades, sobre todo en cuestión de protección civil, entrega de permisos y demás, pero también se habló mucho, pues, no, de esta bodega que estaba contigua a la guardería, que era la Secretaría de Hacienda. Algo que también se destacó en su momento, mucho tiempo, Lisette, fue que uno de los peritajes lo pagaron los mismos padres de familia por una persona externa, un extranjero que tuvo que venir a hacer aquí el peritaje, y entonces dices, ¿cómo es posible que la misma autoridad, o sea, que no confíes en la autoridad porque sabes que de alguna manera están protegiendo otros intereses y ellos trajeron un peritaje externo pues en ese peritaje que no hicieron válido, por cierto, se mencionaba que había sido por un sobrecalentamiento y que pudo haber sido intencional, ¿no? Algo que, como bien dices, muchas de las fallas y los errores, el gobierno en su momento no los aceptó y hoy por hoy decimos ciertamente, como dices, sin perdón ni olvido, porque además hay que recordar que hoy a 16 años hay nuevas generaciones que desconocen la situación del 5 de junio y es triste y es lamentable ver cómo cada año el número de personas en la marcha exigiendo justicia y exigiendo que se siga esta continuidad del caso ha ido disminuyendo, ¿no? Sí, exactamente, y es por eso que yo retomo la importancia de seguir remembrando, recordando, publicitando. Estos espacios son importantísimos porque creo que llegó un momento en que ya se habló, cada vez se hablaba menos o cada vez se recordaba menos, cada vez menos íbamos a las marchas y creo que es importante esto que mencionas sobre todo lo que han tenido que hacer los padres, porque volvemos a este otro patrón, ¿no?, ligado a la corrupción e impunidad, de cómo las víctimas tienen que desgastarse la vida en la exigencia de justicia. Y esto es un patrón que vemos en muchos tipos de crímenes, en muchos tipos de casos, y es algo que lo vivimos día a día, ¿no? Leí ahorita también un artículo de mi amiga Lourdes Encinas, que le mandó muchos saludos, que escribió el libro de 49 razones para no olvidar. Periodista. Exacto. Y ella hablaba de una geografía del dolor en las ciudades, ¿no? Y eso también es importante porque si nosotros nos ponemos a ver
cómo está la geografía de los crímenes, por ejemplo en Sonora o en Hermosillo, pues son geografías que apuntan a comunidades jornaleras o rurales dentro de ciudades urbanas, a colonias marginadas, a comunidades indígenas. Es decir, este asunto de la impunidad y la persecución de justicia tiene también que ver en dónde, cómo y a quién le suceden esos crímenes, ¿no? Y creo que por eso también es muy importante pues seguir apoyando la exigencia de justicia y apoyando pues reconociendo todo ese esfuerzo que los padres han tenido que hacer. Se tuvieron que convertir en expertos en política pública, en abogados. Muchos de ellos tuvieron derecho, inclusive. En brindar contención emocional, psicosocial, psicólogos. Y la verdad es que es un viacrucis que tienen que enfrentar muchas de las personas o familiares que son víctimas de delitos, de homicidio, de feminicidio, de desapariciones. Es algo brutal cómo las personas que se ven víctimas tienen que hacer un viacrucis tremendo para la exigencia de justicia, ¿no? Y si no hay presión y si no hay esta exigencia, pues desafortunadamente menos pasa, ¿no? No pasa nada. Sí, sin duda, y es que dicen por ahí, al sordo hay que gritarle, ¿no? Y creo que como sociedad debemos, sí, no olvidar definitivamente, pero además compartir con estas nuevas generaciones estos hechos históricos, porque son parte justo de eso, de la historia y de una memoria que no se debe de olvidar, ¿no? Se dice mucho que a veces el mexicano no tiene memoria, de repente se nos olvida lo que sucede, pero creo que justo la labor que abanderaron estos padres de familia afectados, yo recuerdo que de los principales movimientos que se iniciaron en ese momento fue el movimiento ABC Nunca Más, encabezado por Julio César Márquez, Juanita Luna con el movimiento 5 de junio, y fueron ellos quienes de alguna manera sacudieron a la sociedad, que despertó, que se unió, y creo que esto también como sociedad nos deja a nosotros esta sensación de continuar no solamente en este movimiento, sino en muchos otros más que son poco visibilizados, pero que sin duda afectan a nuestro entorno, porque finalmente es el Hermosillo, es la ciudad en la que vivimos y es en el país en el que nos gustaría hablar de justicia, de respeto, de derecho a los valores, no porque trastocó a un familiar, a alguien cercano, sino porque somos sociedad, ¿no? Y somos parte de esta comunidad. Y somos una colectividad a fin de cuentas, ¿no? Que lo que te pasa a ti me pudo haber pasado a mí o me podría pasar a mí, y más ante esta muchas veces inoperancia que vemos de las políticas. Y creo que algo importante es también, lo hablábamos en otro programa, cómo no hemos logrado migrar a un paradigma de la prevención, ¿no? Y eso es muy importante, y eso es algo que sí podemos hacer cada uno y cada una desde nuestras trincheras, ¿no? El poner ese ojo en prevenir eventos que pudieran suceder por la falta de cuidado, por la falta de puertas de emergencia, por la falta de extintores. Pero esa cultura de la prevención es algo muy, muy importante que todos tenemos que poner atención, y tenemos que poner pues también nuestro granito de arena. Sí, sin duda. Y además también recordar que pues muchas veces cuando se habla de este tema de la guardería, lamentablemente, Lizeth, no sé si seguramente habrás documentado, en cada cambio de periodo, ya sea de gobierno, de municipio, inclusive cuando ahora que llegó la nueva presidenta, siempre temas como la guardería ABC son temas que buscan ser abordados, que los padres de familia buscan a estos nuevos tomadores de decisiones en sus nuevos cargos, justamente para que le den continuidad a todo el trabajo que se ha realizado, y creo que también eso debería dejar de ser solamente ojo público durante el momento, es decir, la autoridad recibe a los padres de familia y hay reuniones, sí, pero realmente queremos ver hechos, ¿no? Y que esos hechos se traduzcan en que no vuelvan a suceder este tipo de tragedias, porque a veces pareciera que solamente es la foto, ¿no? O mencionar la reunión con las autoridades, vaya. Sí, exactamente, pues lo que se persigue, lo que se busca es esa garantía de no repetición, ¿no? Desafortunadamente, la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, tuvo una oportunidad muy importante en dar un mensaje
enfático en materia de justicia, ¿no? Había estos personas indiciadas, se les habían dictado sentencias de más de 20 años, pero se baja toda la carpeta a las fiscalía aquí de Sonora, y se les reduce. Y no solo se les reduce, sino que no se da no se ejerce esa autoridad fehaciente para hacer cumplir estas sentencias, ¿no? Y bueno, creo que ahora sí que todos los gobiernos están en deuda. Todos los gobiernos del partido que a ti te dé la gana, todos están en deuda. El gobierno pasado quedó en buenas intenciones. Un avance que podemos destacar ahorita del gobierno de Sonora es que hay una brigada especial en protección civil que supervisa guarderías, ¿no? Me parece que eso es un avance de reconocer, un avance loable, pero bueno, esperaríamos que realmente esa brigada pudiera tener una cobertura en todo el estado, ¿no? En todo el estado, y no nada más en las ciudades grandes donde hay ciertos números de centros. Sí, y que no se convierta en simulación, ¿no? A mí me gustaría concluir, Lisette, con que nos dieras así como a grandes rasgos cuáles son los puntos prioritarios que destaca esta ley 5 de junio y que obedece justamente a esto sucedido hace 16 años. Pues mira, esta ley, como les decía ahorita, es una ley muy bien diseñada, muy bien planeada, muy integral, porque se preocupa desde el lugar donde van a estar ubicados los centros de cuidado hasta un cúmulo de elementos relacionados inclusive con el desarrollo social, psicocognitivo y no se diga la seguridad, ¿no? Entonces, una correcta implementación de esta ley es un avance muy importante para esa garantía de no repetición. Es por eso la importancia de que todos los estados que todavía no la tienen sean conscientes. Y fíjate, inclusive aquí en Sonora, por ejemplo, el contar con todos los elementos jurídicos, con los reglamentos para la implementación, si no se da una supervisión adecuada, pues no le damos esa efectividad que debe tener la política. Por ejemplo, el año pasado creo que se clausuraron por lo menos 3 guarderías, ¿no? Y una estaba sin permiso. Entonces, no solo es la implementación de la política, es también toda esa maquinaria que se mueve después para que haya una correcta supervisión y que haya una correcta coordinación en estar checando que las guarderías o los centros de cuidado, y no solamente eso, también las escuelas ya se sumaron a que se implemente la ley 5 de junio. Entonces, la verdad es que es un universo muy grande, ¿no? Un universo muy grande y es... son estas dos tareas, la tarea de implementación, pero también la tarea de supervisión. Pues ahí está, de verdad es que no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente nos sumamos y nos unimos a este gran llamado de justicia y de no repetición, y también, por supuesto, a todas las personas que también, ¿por qué no debemos conocer esta ley? Quienes no tienen sobrinos, niños, familiares con infantes, y creo que es una de las intenciones justamente de esta ley, pero que también nos atañe cierta responsabilidad como sociedad. Lisette, no me queda más que agradecerte por estarnos acompañando en esta ocasión. No, pues muchísimas gracias, y pues invitar a las personas que acompañen a la marcha y que sigan apoyando las redes de los papás, Movimiento 5 de Junio, Manos Unidas, Nuestro Legado ABC, unámonos a ellos y sigamos estas acciones colectivas. Así es, 5 de junio, sin perdón y sin olvido, esa es la frase con la que cerramos este espacio. Les agradecemos a quienes nos sintonizan y nos ven también a través de las diferentes publicaciones y redes sociales del Colegio de Sonora. Si ustedes desean consultar el trabajo de la maestría de Lisette, pueden consultarlo a través del repositorio institucional www.colson.edu.mx y también en nuestros canales de streaming como Spotify y YouTube. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima. Hasta pronto. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.